Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a continuar con nuestra serie de artículos relacionados con la historia, religión, literatura y cultura del pueblo judío y vamos a contar una historia que realmente es muy popular. Se conoce la historia de Hannah y sus 7 hijos, una historia de realmente mártires del pueblo judío cuando tuvieron que enfrentarse a la oposición, en este caso de los griegos, específicamente de Antíoco Epifanes, en este caso rey de Siria y del imperio seleucida. La historia nos dice que para esta época, cuando Judea estaba bajo el poder de los sirios, en este caso frente por Antíoco, un rey helenista, se nos cuenta de esta historia relacionada con esta madre judía y sus 7 hijos, una historia realmente triste, y de cómo estos 7 hijos sacrificaron sus vidas antes de que inclinarse a adorar un ídolo. Y toda la familia nos cuenta la historia. Fue capturada por las tropas de Antíoco y fueron llevadas a Siria como prisioneros. Se dice que Antíoco manda llamarles y primeramente manda llamar al hijo mayor y que se incline para adorar un ídolo. Dice la historia que el muchacho se negó y citó el verso bíblico de Éxodo capítulo 20, donde dice: yo soy Ani Hashem, yo soy Hashem, o el Señor, si lo traduces en castellano, tu Dios, citando de que no iba a adorar a otro, en este caso a un ídolo. Así que el rey mandó a que lo ejecutasen inmediatamente. Mandó luego a llamar al segundo hijo, al segundo hermano, y este también se negó a adorar la imagen y citó otro texto de las Escrituras, Éxodo capítulo 23, donde dice: no tendrás otros dioses además de mí, o otros dioses frente a mi rostro, como le traducen también en castellano. Y inmediatamente fue sentenciado a muerte. Luego cuenta la historia de que mandaron a llamar al tercer hijo, al cuarto, el quinto, sexto, y todos se mantuvieron firmes y leales y se negaron rotundamente a adorar aquella imagen, y todos fueron sentenciados a la muerte por este malvado Antíoco. Finalmente mandaron a llamar al séptimo hijo, un muchacho, un joven, un muchachito todavía. Nos cuenta la historia de que el emperador mandó al muchachito, a este niño, a que adorase la imagen, y el muchacho se negó. Nos cuenta entonces el texto que Antíoco, no se sabe su intención, pero quizás una para mostrar que él podía también lograr obediencia de sus súbditos, Antíoco vino con una artimaña, ¿no? Y vino y se acercó al muchacho y le susurró en el oído una especie de compromiso, como para quedar bien frente a todos. Sucedió que Antíoco le dijo que dejaría caer su anillo real en el suelo, y todo lo que el muchacho tendría que hacer sería agacharse y recogerlo y traérselo. De esta manera, cuando la gente que estaba presente viera aquello, que el muchacho se inclinaba al suelo, pensarían de que se había inclinado en signo de adoración, pero el muchacho sabría que no había sido un acto de idolatría, porque estaría recogiendo solamente el anillo. Pero a los ojos de todos quedaría como que había adorado, en este caso, al rey y a la imagen. En ese momento el muchacho, jovencito, se negó, y dice el texto de que le respondió al rey Antíoco. Le dijo: si estás tan preocupado acerca de tu honor, cuánto más preocupado estaré yo del honor de mi Dios. Cuando Antíoco escuchó aquello, montó en furia y ordenó que ejecutasen también a este muchacho. Finalmente, cuando lo llevaban para ser ejecutado, la madre saltó y pidió permiso al rey para que le concediese un momento con su hijo para besarle un poco. Cuenta el texto que el rey le concedió a la madre aquellos últimos momentos luego de que habían ejecutado los 6 hijos, y este era el séptimo que iba a ser ejecutado. Y ella se acercó al muchachito y le dijo: mi hijo, ve y dile a Abraham, tu padre,
que él erigió un altar con la intención de sacrificar a su hijo Isaac, pero yo he erigido 7 altares. La madre entonces, dice el texto, que vio cómo se llevaban a su hijo, y aquí vemos una alusión clara de que como mismo Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ella estuvo dispuesta en este caso, em, 7 de sus hijos los perdió, y todos se mantuvieron en este caso firmes y leales al Dios de Israel, a la Torá, y dieron su vida. Y de hecho se nos dice el texto que luego de que acontece esto, la madre, en desconsuelo, subió hacia un tejado y se lanzó al vacío, donde finalmente murió. De acuerdo a la tradición judía, esta historia de Hannah y sus 7 hijos son modelos de judíos que murieron al Kiddush Hashem, santificando el nombre de Dios, o sea, como mártires del pueblo judío. Esta es una historia realmente triste, pero que nos muestra un hecho por los que estaba atravesando el pueblo judío durante la época en que estaban dominados por el imperio seleucida, por esta cultura e influencia griega, y los sacrificios que tuvieron que hacer, en muchos casos sus propias vidas, con tal de mantenerse leales, con tal de preservar la Torá, con tal de mantenerse firmes, en este caso, y obedientes a la instrucción, al Dios de Israel, a las leyes del pueblo. Y aquello también fue un acto vamos a decir, de lucha, si pensamos, con una mentalidad moderna, ¿no? De el haberse negado a adorar a aquel ídolo, e incluso al rey, es una manera de resistencia, ya que no podía quizás luchar con armas, el mantenerse leales a la Torá de Israel, era una manera también de abofetear al rey Antíoco y mostrarle que no tendría, que podía someter a Judea, pero que no podría en este caso someterles también su alma, y que estaban dispuestos a entregar su vida, si era necesario, con tal de mantenerse leales y también de liberar a su nación. Hasta aquí, con esta historia, otra vez muy conocida dentro de la tradición judía, Hannah y sus 7 hijos, una historia que aparece en el Talmud de Babilonia, tratado de Gitín 57b, y también aparece en el libro de Segundo de los Macabeos, capítulo 7. Es interesante notar que algunas estas versiones varían un poquito. Hay una otra versión donde se dice de que el rey les ofrece comer cerdo, etcétera, etcétera. Pero nos muestra otra vez un incidente que era muy probable la situación de diferentes familias por las que tuvieron que atravesar en aquel momento difícil de la historia. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.